Claro, me acuerdo perfectamente de haberle visto ese día, me dijo en tono vivo Madame de Guermantes, como si de su parte ese recuerdo tuviese algo que debiera halagarme mucho. Siempre es muy interesante en casa de mi tía. En la última soirée en la que precisamente me encontré con usted, quería preguntarle si aquel anciano que pasó cerca de nosotros no era François Copé. Usted debe de saber el nombre de todos, me dijo con sincera envidia por mis relaciones poéticas y también por amabilidad hacia mí, para subrayar ante los ojos de sus invitados la presencia de un joven tan versado en literatura. Aseguré a la duquesa que no había visto ninguna figura célebre en la soirée de Madame de Villaparisis. ¿Cómo? Me respondió la ligera Madame de Guermantes, confesando así que su respeto por los hombres de letras y su desdén por la vida mundana eran más superficiales de lo que admitía y quizá de lo que creía. ¿Cómo que no había grandes escritores? Me deja usted pasmada. Y pensar que había tantas cabezas increíbles. Me acordaba muy bien de aquella noche gracias a un incidente absolutamente insignificante. Madame de Villaparisis había presentado a Bloch a Madame Alphonse de Rothschild, pero mi amigo no había oído el apellido de la dama, y, creyendo estar ante una vieja inglesa algo chiflada, solo había respondido con monosílabos a las prolijas palabras de la antigua belleza. Cuando Madame de Villaparisis, presentándosela a algún otro, había pronunciado con toda claridad esta vez la baronesa Alphonse de Rothschild, entonces, súbitamente y de un solo golpe, habían entrado en las arterias de Bloch tantas ideas de millones y de prestigios, ideas que la prudencia habría debido aconsejarle subdividir en porciones, que había sentido una especie de vuelco en el corazón, una especie de vértigo en el cerebro, y había exclamado en presencia de la amable anciana si lo hubiera sabido, exclamación cuya estupidez le había impedido dormir durante 8 días. Esta salida de Bloch tenía poco interés, pero yo la recordaba como testimonio de que a veces en la vida, bajo el efecto de una emoción insólita, se dice lo que se piensa. Creo que Madame de Villaparisis no es absolutamente moral, dijo la princesa de Parma, sabiendo que nadie iba a casa de la tía de la duquesa y viendo, por lo que ésta acababa de decir, que se podía hablar de ella con toda libertad. Pero Madame de Guermantes no parecía estar de acuerdo, añadió, pero en ese nivel la inteligencia permite cualquier cosa. Se hace usted de mi tía la idea que todo el mundo tiene de ella, respondió la duquesa, y que en última instancia es muy falsa. Precisamente es lo que me decía Memé no más tarde que ayer. Se puso colorada, un recuerdo desconocido para mí le empañó los ojos. Supuse que Monsieur de Charlus le había pedido que me desinvitase, de igual modo que me había rogado por medio de Robert que no fuese a casa de la duquesa. Tuve la impresión de que el rubor, por lo demás incomprensible para mí, del duque cuando había hablado en un momento de su hermano no podía atribuirse a la misma causa. Pobre tía mía, seguirán teniéndola por un personaje del ancien régimen, de un ingenio deslumbrante y de una desvergüenza desenfrenada. Y pensar que una inteligencia más burguesa, más seria, más monótona, pasará por una protectora de las artes, lo cual quiere decir que ha sido querida de un gran pintor que nunca consiguió hacerle comprender lo que era un cuadro, y en cuanto a su vida, lejos de ser una persona depravada, estaba hecha de tal modo para el matrimonio, había nacido tan conyugal que, al no haber podido conservar un esposo que por lo demás era un canalla, nunca tuvo una relación sin tomársela tan en serio como si fuese una unión legítima, con las mismas susceptibilidades, las mismas tareas, la misma fidelidad. Observen ustedes que a veces son las más sinceras, en resumidas cuentas. Hay más amantes que maridos inconsolables. Sin embargo, Orián, fíjese precisamente en el caso de su cuñado Palamede, de quien estaba usted hablando. No hay amante que pueda soñar con ser llorada como lo fue la pobre Madame de Charlus. Ah, respondió la duquesa, permítame vuestra Alteza no compartir del todo esa opinión. No a todo el mundo le gusta ser llorado de la misma manera. Cada cual tiene sus preferencias, pues le ha consagrado un verdadero culto desde su muerte. Cierto es que algunas veces se hacen por los muertos cosas que no se habrían hecho por los vivos. Ante todo, respondió Madame de Guermantes en un tono soñador que contrastaba con la intención burlona de la frase, va uno a su entierro, cosa que nunca se hace por los vivos. El señor de Guermantes lanzó una mirada maliciosa a Monsieur de Breauté, como para provocarle a reír ante el ingenio de la duquesa. Pero, en fin, para ser sincera, continuó Madame de Guermantes, debo decir que la manera en que me gustaría ser llorada por un hombre al que me hubiese amado
no es la de mi cuñado. La cara del duque se ensombreció. No le gustaba que su mujer emitiese juicios a tontas y a locas, en especial sobre Monsieur de Charlus. Qué difícil de contentar es usted. Su dolor ha edificado a todo el mundo, replicó en tono altanero. Pero la duquesa tenía frente a su marido la misma especie de osadía de los domadores o de la gente que, viviendo con un loco, no temen irritarlo. Pues no, ¿qué quiere usted? Será edificante, no digo que no. Va todos los días al cementerio a contarle cuántas personas ha tenido a almorzar. Le echa de menos enormemente, pero como una prima, como una abuela, como a una hermana. No es un duelo de marido. Cierto es que eran dos santos, cosa que vuelve el duelo un tanto especial. El señor de Guermantes, irritado por el parloteo de su mujer, clavaba en ella con una inmovilidad terrible unas pupilas dispuestas a disparar. No es por hablar mal del pobre Memé, que, entre paréntesis, no estaba libre esta noche, continuó la duquesa. Reconozco que es bondadoso como nadie, es delicioso, tiene una delicadeza y un corazón que por regla general los hombres no tienen. Memé es un corazón de mujer. Lo que usted dice es absurdo, interrumpió vivamente Monsieur de Guermantes. Memé no tiene nada de afeminado, no hay nadie más viril que él, pero yo no digo que sea para nada afeminado. Comprenda usted al menos lo que digo, prosiguió la duquesa. En cuanto cree que alguien quiere tocar a su hermano, añadió volviéndose hacia la princesa de Parma. Es muy amable, es delicioso de oír. No hay nada tan bello como dos hermanos que se quieren, dijo la princesa de Parma, igual que habría hecho tanta gente del pueblo, porque se puede pertenecer a una familia principesca por sangre y por inteligencia, a una familia muy popular. Ya que hablamos de su familia, Orián, dijo la princesa, ayer vi a su sobrino Saint-Loup. Me parece que quería pedirle a usted un favor. El duque de Guermantes frunció su ceño jupiterino. Cuando no le gustaba hacer un favor, no quería que su mujer se interesase, sabiendo que el resultado sería el mismo y que las personas a las que la duquesa se vería obligada a pedirlo lo anotarían en el debe común de la pareja, igual que si hubiera sido pedido por el marido solo. ¿Por qué no me lo ha pedido él mismo?, dijo la duquesa. Ayer estuvo aquí dos horas y solo Dios sabe lo aburrido que pudo ser. No sería más estúpido que otros si hubiese tenido, como tantas personas en la alta sociedad, la inteligencia de saber seguir siendo tonto. Y qué terrible es ese barniz de sabiduría. Quiere tener una inteligencia abierta a todo lo que no comprende. Y viene a hablarnos de Marruecos. Es espantoso. No puede volver allá, por Rachel, dijo el príncipe de Foix. Pero si han roto, le interrumpió Monsieur de Breauté. Han roto tan poco que la encontré hace 2 días en la Garçonnière de Robert. No tenía pinta de estar peleado, se lo aseguro, respondió el príncipe de Foix, feliz de difundir todos los rumores que pudiesen malograr un matrimonio de Robert y que, por otra parte, quizás resultase engañado por las reanudaciones intermitentes de una relación de hecho concluida. Esa Rachel me ha hablado de usted, me parece estar viéndola, paseando de mañana por los campos elíseos. Es una especie de vaporada, como dice usted, eso que usted llama una fresca, una especie de dama de las camelias, en sentido figurado, desde luego. Este era el discurso que estaba soltándome el príncipe Bon, empeñado en parecer al corriente de la literatura francesa y de las sutilezas parisienses. A propósito precisamente de Marruecos, exclamó la princesa aprovechando al vuelo la coyuntura. ¿Qué es lo que puede querer de Marruecos?, preguntó con voz severa Monsieur de Guermantes. En ese terreno, Orián no tiene absolutamente ningún poder. Robert debería saberlo. Cree que ha inventado la estrategia, continuó Madame de Guermantes, y además utiliza palabras imposibles para cualquier cosa, lo cual no le impide echar borrones en sus cartas. El otro día dijo que había comido unas patatas sublimes y que había conseguido un palco sublime. Habla latín, encareció el duque. ¿Cómo que latín?, preguntó la princesa. Palabrado no. Pregúntele a Orián si exagero, señora. Claro que no, señora. El otro día dijo una sola frase de un tirón. No conozco ejemplo de Sintrasit Gloria Mundi más impresionante. Si repito la frase a vuestra Alteza es porque después de una veintena de preguntas y recurriendo al lingüista hemos conseguido reconstruirla, pero Robert la soltó sin tomar aliento. Era casi imposible de distinguir que hubiese algo de latín en ella.
Parecía un personaje del enfermo imaginario. Y todo eso a cuenta de la muerte de la emperatriz de Austria. Pobre mujer, exclamó la princesa. ¡Qué criatura tan deliciosa! Sí, respondió la duquesa, algo chiflada, algo insensata, pero buenísima mujer, una gentil chiflada muy amable. Lo único que jamás he llegado a entender es por qué nunca se compró una dentadura que ajustase. La suya se desencajaba siempre antes del final de las frases y estaba obligada a interrumpirlas para no tragarse. Esa Rachel me ha hablado de usted. Me ha dicho que el pequeño Saint-Loup le adora, que le prefería incluso a ella, me dijo el príncipe Bon, sin parar de comer como un ogro, con la tez colorada y una sonrisa perpetua que dejaba al descubierto todos sus dientes. Pues entonces debe de tener celos de mí y detestarme, le contesté. Nada de eso. Me ha hablado muy bien de usted. La querida del príncipe de Foix quizás estuviera celosa si él le prefiriera a usted, le prefiriese a ella. ¿No entiende? Véngase luego conmigo, le explicaré todo eso. No puedo, tengo que ir a casa de Monsieur de Charlus a las 11. Vaya, ayer me hizo pedir que viniese esta noche a cenar, pero no que fuese después a las 11 menos cuarto. Si tiene que ir a su casa, véngase por lo menos conmigo hasta el Teatro Francés. Estará usted en la periferia, dijo el príncipe, creyendo evidentemente que esa palabra significaba en las cercanías o quizás el centro. Pero con aquellos ojos dilatados en sus rodillas y hermosas facciones enrojecidas, me dio miedo y no acepté diciendo que un amigo tenía que venir a buscarme. No me pareció ofensiva esta respuesta. El príncipe recibió sin duda una impresión diferente, porque nunca desde ese momento volvió a dirigirme la palabra. Precisamente tengo que ir a ver a la reina de Nápoles. Qué pena debe de tener, dijo, o al menos me pareció que decía la princesa de Parma, porque esas palabras no me habían llegado sino confusas a través de aquellas otras más cercanas que el príncipe Bon me había dirigido muy bajo sin embargo, temiendo evidentemente si hablaba más alto ser oído por Monsieur de Foix. Ah, no, respondió la duquesa, me parece que no tiene ninguna. Ninguna, qué exagerada es siempre usted, Orián, dijo Monsieur de Guermantes, recuperando sus funciones de acantilado que, enfrentándose a la ola, lo obliga a lanzar más alto todavía su penacho de espuma. Bassin sabe mejor todavía que yo que digo la verdad, respondió la duquesa, pero está convencido de que su deber le obliga a adoptar un aire severo debido a la presencia de vuestra Alteza y teme que yo la escandalice. Oh no, se lo ruego, exclamó la princesa de Parma, aterrada ante la idea de que por su causa se alterasen en algo aquellos deliciosos miércoles de la duquesa de Guermantes, aquel fruto prohibido que ni la reina de Suecia había tenido aún derecho a saborear. Pero si ha sido precisamente él a quien ha contestado, cuando le decía en un tono vulgarmente triste: veo que la reina está de luto. ¿Por quién? ¿Es una pérdida grave para vuestra majestad? No, no es un gran luto, es un luto pequeño, un luto pequeñísimo, es mi hermana. Lo cierto es que está encantada. Bassin lo sabe de sobra. Nos invitó a una fiesta ese mismo día y me regaló 2 perlas. Me gustaría que perdiese una hermana todos los días. No llora la muerte de su hermana, la celebra a carcajadas. Probablemente piensa, como Robert, que sin Tracy, en fin, no sé más, añadió por modestia, aunque lo supiese muy bien. Por otra parte, en este caso Madame de Guermantes no hacía otra cosa que alarde de ingenio y de lo más falso, porque la reina de Nápoles, como la duquesa de Angoulême, que también murió trágicamente, tenía un gran corazón y lloró sinceramente a los suyos. Madame de Guermantes conocía demasiado a las nobles hermanas bávaras, primas suyas, para ignorarlo. Habría querido no volver a Marruecos, dijo la princesa de Parma, aferrando por segunda vez aquel nombre de Robert, que de hecho involuntariamente le tendía como una percha a Madame de Guermantes. Creo que usted conoce al general de Montserrat. Muy poco, respondió la duquesa, que estaba íntimamente ligada a ese oficial. La princesa explicó lo que Saint-Loup deseaba. Dios mío, si le veo, puede suceder que me tope con él, admitió, para no dar la impresión de negarse. La duquesa, cuyas relaciones con el general de Montserrat parecían haberse espaciado de improviso desde el momento en que se trataba de pedirle algo. Esa incertidumbre no pareció suficiente al duque, quien, interrumpiendo a su mujer: «Usted sabe de sobra que no lo verá, Orián», dijo,
y además ya le ha pedido 2 cosas que no ha cumplido. Mi mujer tiene la manía de ser amable, continuó, cada vez más furioso para obligar a la princesa a retirar su petición sin que ello pudiese hacer dudar de la amabilidad de la duquesa y para que Madame de Parma achacase la culpa al carácter del duque, especialmente colérico. Robert podría conseguir lo que quisiera de Montserrat, pero como no sabe lo que quiere, hace que nosotros lo pidamos, a sabienda de que es la mejor manera de que todo se vaya al garete. Orián ya ha pedido demasiadas cosas a Montserrat. En estos momentos, una petición suya no haría sino provocar una negativa. En estas condiciones más vale que la duquesa no haga nada, dijo Madame de Parma. Naturalmente, concluyó el duque. Pobre general, otra vez lo han derrotado en las elecciones, dijo la princesa de Parma para cambiar de conversación. Oh, no es grave, solo es la 7ª vez, dijo el duque, quien, después de su obligada renuncia a la política, asistía con cierto placer a los fracasos electorales de los otros. Se ha consolado queriendo hacerle otro hijo a su mujer. ¿Cómo? ¿Vuelve a estar encinta la pobre Madame Montserrat?, exclamó la princesa. Desde luego, respondió la duquesa, es el único distrito donde el pobre general no ha fracasado nunca. A partir de ese momento yo no dejaría de ser regularmente invitado, aunque solo fuese con unos pocos indios, a esas comidas cuyos comensales me había figurado tiempo atrás como los apóstoles de la Sainte-Capelle. En efecto, allí se reunían, como los primeros cristianos, no para compartir únicamente un alimento material, por otra parte exquisito, sino en una especie de cena social, de modo que, en unas pocas cenas, asimilé el conocimiento de todos los amigos de mis huéspedes, amigos a los que éstos me presentaban con un matiz de benevolencia tan marcado como a alguien por el que desde siempre habrían sentido una predilección paterna, que no había entre ellos ninguno que no hubiese creído faltar al duque y a la duquesa si hubiera dado un baile sin ponerme en la lista de invitados, y al mismo tiempo que bebía uno de los íquems que guardaban en las bodegas de los Guermantes. Saboreaban los hortelanos aderezados según las distintas recetas que el duque elaboraba y modificaba prudentemente. Sin embargo, para quien ya se había sentado más de una vez en la mesa mística, la manducación de estos últimos no era indispensable. Algunos viejos amigos de Monsieur y Madame de Guermantes acudían a verlos después de la cena. De mondadientes, habría dicho Madame Swann, sin que se los esperase, y en invierno tomaban una taza de tila bajo las luces del gran salón. En verano, un vaso de naranjada en la oscuridad del trocito de jardín rectangular. En aquellas sobremesas en el jardín nunca se había visto de los Guermantes otra cosa que la naranjada. Tenía algo de ritual. Añadir otros refrescos hubiese parecido desnaturalizar la tradición, del mismo modo que una gran recepción en el Faubourg Saint-Germain no es una recepción si no hay una comedia o música. Se debe aparentar, aunque haya 500 personas, que se ha ido simplemente a hacer una visita a la princesa de Guermantes, por ejemplo. Respecto a mi posición en casa de los Guermantes, debo añadir que en esa época y durante mucho tiempo siguió siendo muy pequeña desde el punto de vista intelectual. Mis opiniones no solían ser tenidas en cuenta si eran contrarias a las de alguien del que hiciese mucho caso la duquesa, o las tenían por tonterías de mocoso, pero se admiró mi influencia porque conseguí que añadiesen a la naranjada una garrafa con zumo de cerezas cocidas, de peras cocidas. Por eso le cobré antipatía al príncipe de Agrigento, semejante a todas esas gentes que, faltas de imaginación, pero no de avaricia, se maravillaban de lo que estáis bebiendo y os piden permiso para probarlo. De manera que todas las veces Monsieur de Agrigento, disminuyendo mi ración, echaba a perder mi placer, porque aquel zumo de fruta nunca es suficiente, por mucha cantidad que se tome, para apagar la sed. Nada cansa menos que esa transposición en sabor del color de una fruta que, conocida, parece retroceder hacia la estación de las flores, purpúreo como un vergel de primavera, o bien incoloro y fresco como el céfiro bajo los árboles frutales. El zumo se deja respirar y mirar gota a gota, y Monsieur de Agrigento me impedía regularmente saciarme.
A pesar de estas compotas, la naranjada tradicional subsistió lo mismo que la tila. La comunión social no dejaba, aunque bajo estas especies más modestas, de celebrarse. En este punto, los amigos de Monsieur y Madame de Guermantes seguían siendo, desde luego, y a pesar de todo, como me los había figurado al principio, mucho más distintos de los que su decepcionante aspecto me habría inducido a creer. Muchos viejos iban a recibir a la casa de la duquesa, junto con la invariable bebida, una acogida a menudo bastante poco amable. Desde luego, no podían hacerlo por el snobismo, dado que pertenecían a un rango al que ningún otro era superior, ni por amor al lujo. Quizá les gustaba, pero habrían podido gozar en condiciones sociales menos elevadas otro espléndido, porque esas mismas noches la encantadora esposa de un riquísimo financiero hubiera hecho cualquier cosa por tenerlos en unas deslumbrantes partidas de caza que iba a dar, por espacio de 2 días, en honor del rey de España. Pese a ello, se habían negado y habían acudido, por si acaso, a ver si Madame de Guermantes estaba en su casa. Ni siquiera estaban seguros de encontrar allí opiniones absolutamente conformes con las suyas, o sentimientos particularmente calurosos. Madame de Guermantes soltaba a veces sobre el caso Dreyfus, sobre la República, sobre las leyes antirreligiosas, o incluso a media voz sobre ellos mismos, sobre sus achaques, sobre el carácter aburrido de su conversación, reflexiones que se veían obligados a fingir que no oían. Evidentemente, si allí seguían siendo fieles a sus hábitos, era por una refinada educación de sibaritas mundanos, por claro conocimiento de la cabal y primera calidad de la pitanza social, de gusto familiar, tranquilizador y sápido, sin mezcla ni adulteración alguna, cuyo origen e historia sabían tan bien como los de quien se las servía. En este punto seguían siendo más nobles de lo que ellos mismos sospechaban. Pero entre aquellos visitantes a los que fui presentado después de la cena, quiso el azar que estuviese aquel general Montserfil, del que había hablado la princesa de Parma y de quien Madame de Guermantes, de cuyo salón era uno de los habitués, no sabía si vendría aquella noche. Se inclinó ante mí al oír mi nombre, como si yo hubiera sido presidente del Consejo Superior de Guerra. Había supuesto que era simplemente por una innata resistencia a hacer favores, y en la que el duque era, por el ingenio, ya que no por amor, cómplice de su mujer, por lo que la duquesa casi se había negado a recomendar su sobrino a Monsieur de Montserfil. Ya veía en ello una indiferencia tanto más culpable cuanto que me había parecido comprender, por ciertas palabras escapadas a la princesa de Parma, que el puesto de Robert era peligroso y sería prudente conseguir su traslado. Pero lo que me sublevó fue la auténtica maldad de Madame de Guermantes. Cuando la princesa de Parma propuso tímidamente hablar ella misma y por su cuenta al general, la duquesa hizo cuanto pudo por disuadir a la Alteza. Pero señora, exclamó, Montserfil no tiene ningún tipo de crédito ni de influencia con el nuevo gobierno. Sería una estocada en el agua. Creo que podría oírnos, murmuró la princesa, invitando a la duquesa a hablar más bajo. No tenga vuestra Alteza ningún temor, es sordo como una tapia, dijo sin bajar la voz la duquesa, a la que el general oyó perfectamente. Sepa que tengo la impresión de que Monsieur de Saint-Loup no está en un lugar muy seguro, dijo la princesa. ¿Qué quiere?, respondió la duquesa. Está en el mismo caso que todo el mundo, con la diferencia de que ha sido él quien ha solicitado ir allí. Además, no es peligroso. De otro modo, puedo estar segura de que yo me ocuparía. Le habría hablado a Saint Joseph durante la cena. Es mucho más influyente y de un tesón. Fíjese, ya se ha marchado. Además, con él sería menos delicado que con Montserfil, que precisamente tiene 3 hijos en Marruecos y no ha querido pedir su traslado. Podría plantear esa objeción. Ya que vuestra Alteza se empeña, hablaré con Saint Joseph, si le veo, o con Betriers, pero si no les veo, no compadezca demasiado a Robert. El otro día nos ha explicado dónde se encuentra. Creo que no puede estar en ninguna parte mejor que allí. ¡Qué flor más bonita! Nunca había visto otra igual. Nadie como usted, Orián, para tener estas maravillas, dijo la princesa de Parma, que, por miedo a que el general Montserfil hubiese oído a la duquesa, intentaba cambiar de conversación. Yo reconocí una planta de la especie de las que el Stier había pintado en mi presencia. Me encuentra
Me encanta que le guste, son preciosas. Fíjese en ese collarín de terciopelo malva. Solo que, como ocurre a personas muy guapas y muy bien vestidas, tienen un nombre feo y huelen mal. Con todo, me gustan mucho, pero es un tanto triste que deban morir. Pero si están en maceta, no son flores cortadas. No son flores cortadas, dijo la princesa. No, respondió la duquesa riendo, pero viene a ser lo mismo, porque son damas. Es una especie de plantas en la que las damas y los caballeros no habitan en el mismo pie. Soy como esa gente que tiene una perrita. Necesitaría un marido para mis flores. Si no, no tendré crías. Qué curioso. Pero entonces, en la naturaleza, sí, hay ciertos insectos que se encargan de hacer la boda, como entre soberanos por poderes, sin que el novio y la novia se hayan visto nunca. Por eso le juro que siempre recomiendo a mi marido que ponga mi planta en la ventana todo lo que pueda, unas veces en el lado del patio, otra en el lado del jardín, con la esperanza de que venga el indispensable insecto. Pero exigiría tanta casualidad. Piense, tendría que ir precisamente a ver a una persona de la misma especie y de distinto sexo, y que se le ocurriese la idea de venir a dejar su tarjeta en nuestra casa. Hasta ahora no ha venido ninguno. Creo que mi planta sigue conservando intacta su virtud. Confieso que preferiría un poco más de desvergüenza. Mire, es como ese hermoso árbol que hay en el patio. Morirá sin hijos porque es una especie rarísima en nuestros climas. En su caso, es el viento el que se encarga de operar la unión. Como la tapia es un poco alta. Cierto, me dijo Monsieur de Breauté, habría debido mandar que la rebajasen unos pocos centímetros. Con eso habría bastado. Son operaciones que hay que saber practicar. El aroma de vainilla que había en el excelente helado que acababa de servirnos, duquesa, procede de una planta que lleva ese mismo nombre, vainilla. Produce muchas flores que son a la vez masculinas y femeninas, pero una especie de pared dura situada entre ellas impide toda comunicación. Por eso nunca se podrá conseguir frutos hasta el día en que un joven negro nativo de la Reunión llamado Albius, nombre que entre paréntesis resulta bastante cómico para un negro debido a que significa blanco, se le ocurrió la idea de poner en relación con la ayuda de una pequeña punta los órganos separados. Babar, es usted divino, lo sabe todo, exclamó la duquesa. También usted, Orián, me ha enseñado cosas que yo ni siquiera sospechaba, dijo la princesa. Debo confesar a vuestra Alteza que es Swann el que siempre me ha hablado mucho de botánica. A veces, cuando nos fastidiaba demasiado ir a un té o a una matiné, nos íbamos al campo y él me mostraba los extraordinarios matrimonios de las flores, cosa mucho más divertida que los matrimonios de personas, y además sin lunch ni sacristía. Nunca teníamos tiempo de ir muy lejos. Ahora que Swann tiene automóvil, sería estupendo. Por desgracia, de entonces acá, él mismo ha hecho un matrimonio mucho más sorprendente todavía, que vuelve todo más difícil. Ah, señora, la vida es algo espantoso. Pasamos el tiempo haciendo cosas que nos aburren y cuando por casualidad conocemos a alguien con el que podríamos ir a ver cosas interesantes, resulta que hace una boda como la de Swann. Forzada a elegir entre la renuncia a los paseos botánicos y la obligación de tratar a una persona deshonrosa, me he decidido por la primera de esas dos calamidades. Además, en el fondo, no sería necesario ir tan lejos. Al parecer, solo en mi trocito de jardín pasan a plena luz más cosas indecorosas que por la noche en el Bois de Boulogne, solo que no se nota porque entre flores eso se hace de manera muy simple. Se ve una pequeña lluvia anaranjada, o bien una mosca llena de polvo que va a limpiarse a los pies o a tomar una ducha antes de entrar en una flor, y todo está consumado. También la cómoda sobre la que está puesta la planta es espléndida. Creo que es Imperio, dijo la princesa, quien, poco familiarizada con los trabajos de Darwin y de sus sucesores, comprendía mal las burlas de la duquesa. Es bonita, ¿verdad? Me encanta que le guste a la señora, respondió la duquesa. Es una pieza magnífica. He de confesarle que siempre he adorado el estilo Imperio, incluso en la época en que no estaba de moda. Recuerdo que en Guermantes me gané las iras de mi suegra por haber mandado bajar del desván todos los espléndidos muebles Imperio que Bassin había heredado de los Montesquieu, y con los que amueblé el ala que yo habitaba. El señor de Guermantes sonrió. Debía de acordarse, sin embargo, de que las cosas habían ocurrido de manera muy distinta.
pero las bromas de la princesa de Slaumes sobre el mal gusto de su suegra habían sido tradicionales durante el poco tiempo que el príncipe había estado enamorado de su mujer. A su amor por la segunda había sobrevivido cierto desdén por la inferioridad intelectual de la primera, desdén unido por lo demás a mucho cariño y respeto. Los Hiena tienen el mismo sillón con incrustaciones de Wedgwood. Es bonito, pero prefiero el mío, dijo la duquesa, con el mismo aire de imparcialidad que si no hubiese poseído ninguno de esos dos muebles, aunque reconozco por lo demás que tienen cosas maravillosas que yo no tengo. La princesa de Parma guardó silencio. Ah, es verdad, vuestra Alteza no conoce su colección. Oh, tendría que venir como fuera una vez conmigo. Es una de las cosas más sensacionales de París. Es una especie de museo viviente. Y como esta proposición era una de las audacias más germantes de la duquesa, porque para la princesa de Parma los Hiena eran auténticos usurpadores, cuyo hijo llevaba como el suyo el título de duque Gustaya, Madame de Guermantes, mientras la lanzaba de este modo, no se privó, hasta tal punto prevalecía en ella el amor a su propia originalidad sobre su deferencia con la princesa de Parma, de echar a los demás invitados miradas divertidas y risueñas. También estos se esforzaban por sonreír, a un tiempo asustados, maravillados y sobre todo entusiasmados ante la idea de ser testigo de la última Dorian y poder contarla calentita. Pero solo estaban estupefactos a media. Sabía que la duquesa dominaba el arte de pasar por encima de todos los prejuicios Courvoisier para hacer una vida más picante y agradable. No había reunido en el curso de los últimos años a la princesa Matilde y al duque d'Aumale, que habían escrito al mismísimo hermano de la princesa la famosa carta «En mi familia todos los hombres son valientes y todas las mujeres son castas». Ahora bien, como los príncipes siguen siéndolo, incluso en el momento en que parecen querer olvidar que lo son, el duque d'Aumale y la princesa Matilde se habían agradado tanto en casa de Madame de Guermantes que luego habían ido el uno a la casa del otro, revelando esa capacidad de olvidar el pasado que manifestó Luis XVIII cuando eligió por ministro a Fouché, que había votado a favor de la muerte de su hermano. Madame de Guermantes alimentaba el mismo plan de acercamiento entre la princesa Murat y la reina de Nápoles. Por el momento, la princesa de Parma pareció tan confusa como habrían podido estar los herederos de la corona de los Países Bajos y de Bélgica, respectivamente príncipe de Orange y duque de Bramante, si alguien hubiese querido presentarles a Monsieur de Maille Neslé, príncipe de Orange, y Monsieur de Charles, duque de Brabante. Pero ante todo, la duquesa de Quinsouin y Monsieur de Charles, pese a que este último estuviese decidido a ignorar a los Hiena, habían terminado con gran trabajo por lograr que le gustase el estilo imperio. Exclamó: «Sinceramente, señora, no puedo decirle hasta qué punto va a entusiasmarle. Confieso que el estilo imperio siempre me ha impresionado, pero allí, en casa de los Hiena, es realmente como una alucinación. Esta especie, como le diría, de reflujo de la expedición de Egipto y luego también de remontada hasta nosotros de la antigüedad. Todo eso que invade nuestras casas, las esfinges que vienen a ponerse a los pies de los sillones, las serpientes que se arrollan en los candelabros, una musa enorme que nos tiende una pequeña antorcha para jugar al cacho, o que tranquilamente se ha encaramado a nuestra chimenea y se acoda en nuestro péndulo, y todas esas lámparas pompeyanas, los pequeños lechos en forma de barca que parecen haber sido encontrados en el Nilo y de los que se espera ver salir a Moisés, esas cuadrigas antiguas que galopan por las mesillas de noche. No se sienta aún a gusto en los muebles imperio», aventuró la princesa. «No», respondió la duquesa, «pero yo», añadió Madame de Guermantes, insistiendo con una sonrisa, «prefiero sentarme a disgusto en una de esas sillas de caoba recubiertas de terciopelo granate o de seda verde. Me gusta esa incomodidad de guerreros que únicamente comprenden la silla curul y en medio del gran salón cruzaban los faces y amontonaban los laureles. Le aseguro que en casa de los Hiena no se piensa ni un instante en la forma en que una está sentada cuando
Ve delante una gran estúpida victoria pintada al fresco en la pared. A mi esposo voy a parecerle una legitimista pésima, pero soy muy mal pensada, ya sabe, y le aseguro que en casa de esa gente me llegan a amar todas esas abejas. Dios mío, considerando que, a diferencia de la época de los reyes, desde hace bastante tiempo no nos hemos desgastado demasiado por el lado de la gloria, aquellos guerreros que volvían con tantas coronas que llegaban a ponerlas en los brazos de los sillones, me parece una cosa realmente chic. Vuestra Alteza debería. Dios mío, si usted lo cree, dijo la princesa, pero me parece que no será fácil. La duquesa verá que no hay ningún problema. Es muy buena gente, nada idiotas. Llevamos allí a Madame de Chevreuse, añadió la duquesa. Sabedora del poder del ejemplo, quedó encantada. Hasta el hijo es muy agradable. Lo que voy a decir no es muy decoroso, añadió, pero hay una alcoba y sobre todo una cama donde a uno le gustaría dormir, sin él. Lo que no es tan decoroso es que fui a verle una vez cuando estaba enfermo y acostado. A su lado, en el borde de la cama, había esculpida una larga sirena echada, arrebatadora, con cola de nácar y una especie de flores de loto en su mano. Le aseguro, añadió Madame de Guermantes, hablando más despacio para poner mejor de relieve las palabras que parecían modelar con el mohín de sus bellos labios, la forma de uso de sus largas manos expresivas y sin dejar de clavar en la princesa una mirada dulce, fija y profunda, le aseguró que, con las palmeras y la corona de oro que había al lado, era impresionante. Recordaba en todo la disposición del Johann el amor de Gustave Moreau. Vuestra Alteza conoce con toda seguridad esa obra maestra. La princesa de Parma, que ignoraba incluso el nombre del pintor, agitó enérgicamente la cabeza y sonrió con ardor para poner de manifiesto su admiración por ese cuadro. Pero la intensidad de su mímica no logró reemplazar esa ausencia de luz que muestran nuestros ojos cuando no sabemos de qué se nos quiere hablar. «Es un chico guapo, ¿verdad?», preguntó. «No, porque parece un tapir. Los ojos son un poco los de la reina Hortensia, para pantallas de lámpara. Pero probablemente ha pensado que sería bastante ridículo para un hombre desarrollar ese parecido y todo eso se desvanece en unas mejillas encerradas que le dan cierto aire de mameluco. Se nota que le sacan brillo todas las mañanas». A Swann, añadió volviendo al lecho del joven duque, le sorprendió el parecido de aquella sirena con la muerte de Gustave Moreau. Pero por otra parte, añadió en tono más rápido y sin embargo serio, con la finalidad de hacer reír más, no hay motivo más sorprendente porque era un catarro. Y el joven está más sano que una manzana. ¿No dicen que es snob?, preguntó Monsieur de Breauté con expresión malévola, encendida y esperando en la respuesta la misma precisión que se hubiese asegurado. «Me han dicho que solo tenía 4 dedos en la mano derecha. ¿Es cierto?». «Dios mío, no», respondió